Liliana Alejandra. Presente. Gracias. Anaís Itzel. Profe, me parece que ella no se iba a poder conectar porque está trabajando. Ok, muchas gracias. Daniela. Presente. Gracias. Yatsiri. Presente. Gracias. Marta. Profe, acabo de entrar. ¿Quién eres? ¿Quién eres? A ver, Anaís. Anaís. Me engañaron, dijeron que estabas trabajando y que no ibas a entrar. A mí me dijo eso. Está bien, Daniela, no te enojes, ¿eh? Era broma. Ok. Me quedé en Yatsiri. Marta. Diana. Presente. Keila. Gracias. Dulce. Presente. Alma. Presente. Gracias. Arturo. Gisela. Víctor. Presente. Gracias. Dianetsi. Mónica Adriana. Presente. Gracias. Jessica. Presente. Gracias. Dulce Denise. Axel. Víctor Manuel. Presente. Gracias. Diana Laura. Presente. Gracias. Axel, sí estás, ¿verdad? Sí, aquí estoy, profe. Y me falta Juana Iris. Presente. Gracias, perfecto, muy bien. Los que faltan, además al final me recuerdan para ponerle su asistencia, por favor, si son tan amables y ya no detenernos. Bien, pues continuaremos con nuestro trabajo del día de hoy. Sí, repito, nos cambiamos el chip, ahora estamos en geografía. Y si ustedes recuerdan, perdón, si ustedes recuerdan, ayer estuvimos revisando esta propuesta que yo les hacía de conocer el destino o conocer España como destino turístico. Nos quedamos justamente hasta esta recomendación de cómo movernos en el territorio, ¿sale? Y voy a continuar con eso. Hoy espero que concluyamos España y también comenzaré con París o con Francia para que ustedes puedan familiarizarse con él. Al final esto que yo trato de hacer es más que cualquier cosa contarles mi experiencia, lo que yo viví con la intención de hacer el viaje y buscando siempre que sea un viaje lo más económico posible, porque al final pues decíamos que es interesante conocer otras culturas y en ocasiones implica gastos. Si lo contratas con una agencia ya armado el paquete, en algunas ocasiones puede ser un poquito más caro. Y otra desventaja es que cuando vas en tours armados por agencias o por operadoras, resulta que, pues bueno, tienes que acotarte prácticamente a lo que diga el viaje y no tienes otra opción de moverte por tu cuenta, de conocer, de disfrutar a tu tiempo. Entonces, por eso les propongo esto que decía, es prácticamente mi experiencia en estos viajes, ¿sí? Aquí, esto creo que nos quedamos, avancé. Hostales, me faltó comentarles algo de los hostales, les decía, para mí, yo cuando los utilicé, fue algo fuera de lo común, a lo que estaba acostumbrado, porque bueno, siempre visualizamos el viaje con tu habitación ahí individualizada, o en su caso, ocupación doble, triple, hasta cuádruple, sí, pero es con tu propia familia, con tus amigos, con tu pareja, y aquí es convivir a veces con extraños, sí, con extraños que a veces no hablan tu idioma tampoco, pero que respetan mucho tu espacio. Entonces, ¿qué pasa normalmente en los hostales? Tienes esta cama, tú rentas la cama, el baño es compartido, el baño es como si habláramos de un baño, por ejemplo, de la universidad, donde hay varios espacios para hacer tus necesidades, y en las regaderas también es como si estuviéramos hablando en un baño público, donde tienes pues 5, 6, 7 regaderas para que al mismo tiempo puedas bañarte. Claro, todo individualizado, separado,
manejados correctamente. Y otra cosa, aquí algo donde tú guardas tus pertenencias, si se dan cuenta, a la izquierda de la fotografía, donde dice B, junto al B, hay un tipo de locker. Los lockers es donde tú pues guardas tus pertenencias, ¿sí? Tu maleta, tu ropa, pues la dejas ahí en los espacios comunes del hostal, pero sí tus pertenencias pues más relevantes, que decíamos, algo importantísimo es que su pasaporte no lo vayan a extraviar, lo podemos resguardar en estos pequeños casilleros. Es muy fácil, en los hostales normalmente estos casilleros, algunos cuando tú adquieres o cuando rentas la habitación te dan la llave y tú puedes moverlo. Algunos otros tienen los lockers, pero tú debes llevar tu candado. Entonces, si ustedes viajan, por ejemplo, a Europa y sabemos que queremos economizar, llévense un candadito. Hay candaditos de viaje muy pequeñitos, muy sencillos, a veces de clave o de contraseña, que son muy seguros, entonces lo pueden utilizar de esa manera, llegando a los hostales, para no tener que comprar ahí mismo un candado, ¿sí? Porque si no llevas, no puedes cerrar tus pertenencias y tendrías que pagar por él. Entonces yo les recomiendo eso, también sería un tip en su viaje, llévenlo. Ahora, inclusive en las maletas, cuando tú estás en el aeropuerto, se recomienda que le coloques un candadito. Hay un candado universal que le llaman, que es el de Samsonite. Sí, tú lo adquieres normalmente en las tiendas, en las agencias de viajes o en las tiendas donde tú encuentres equipaje, ¿sí? Lo puedes adquirir, no es muy costoso, estamos hablando de unos 200, 300 pesos, pero te ayuda porque es recomendable que en el aeropuerto tu maleta vaya cerrada y que nadie tenga acceso a ese candado, ¿no? Que entonces cuando tú recibes la maleta tengas la certeza que es la propia, que nadie la modificó, que nadie la abrió. Entonces son recomendaciones de seguridad en cierta manera, ¿sí? Aquí era otra perspectiva del hotel, a lo mejor este es menos moderno, pero si se dan cuenta, muy cómodos, muy tranquilos, sencillos, pero cumplen la labor que yo busco, ¿no? Más si estamos en un destino extranjero, pues lo que buscamos es pasar el menos tiempo posible en el hotel, ¿no? O en el hostal. Lo que buscas es conocer. Entonces, para lo que lo utilizamos, que es dormir, asearnos, etcétera, vale mucho la pena. Y otra cosa más, me voy a regresar. Por ejemplo, son espacios comunes del hostal. O sea, ahí es una fiesta que se hace a veces, generalmente se trata de hacer cada semana una fiesta y ahí conviven los visitantes, pero si no, este espacio, esta pequeña barrita, esta cocina es libre, tú puedes llegar, si compraste productos en un supermercado, llegas ahí, lo preparas, entonces es muy económico también el hostal por esta cuestión de que te permite preparar tus propios alimentos y con base en eso, pues ahorrar en comida, porque ahorita les presentaré ya la parte de la alimentación, es un poco costosa, yo diría que es de lo más costoso que vamos a encontrar. Bien, para consumo de alimentos vamos a tener variedad de establecimientos, ¿sí? Todos son formales, no hay ningún tipo de establecimiento que se genere al aire libre, a menos que haya ferias o fiestas, ¿sí? Es cuando el gobierno autoriza que se coloquen puestos, pues, como casetas o como kioscos de venta de alimentos. De lo contrario, todo está en establecimientos formalmente constituidos, en locales, etcétera, y de esta manera pues tú vas a poder satisfacer tu necesidad de alimentación. ¿Qué pasa? Hay varias propuestas. Una es algunas cafeterías, otras son algunos bares, otras son restaurantes, algunas son comedores, etcétera. Tú vas a encontrar una diversidad tremenda de establecimientos de alimentación. Claro, tenemos que adecuarlo y acotarlo a la cantidad de recurso económico que tú llevas. Entonces, esto es bien importante. Lo más económico que vas a encontrar son 2 euros, que podemos hablar que es esto que les decía, un tipo de baguette, ¿sí? Con jamón, normalmente, ya sea jamón serrano, jamón de puerco o algunas otras variedades que se manejan en España. Es muy fuerte el consumo de embutidos en España, entonces vas a tener varias opciones, ¿no? Que sería o sería lo mínimo, de 2 euros, y podremos llegar hasta 50 euros cuando ya es un menú establecido, cuando ya hablamos de 3, 4 tiempos, ¿sí? Y con un servicio en comedor, entonces te genera esta variedad, ¿sí? Fíjense, algo que a mí me sorprendió mucho en España es que hay 2 tarifas. Tú llegas a establecimientos generalmente, ¿sí? Pasa con los bares, pasa con los restaurantes,
Tú llegas a establecimiento y si hay una zona donde es la barra, ahí te despachan todo en tiempo o en momento. Normalmente estás consumiendo de pie, al instante te entregan, al instante pagas. Ahí tiene un precio, es más económico. Pero también esos establecimientos tienen una zona, un área de comedor, que sería, pues bueno, ya tal cual, donde se encuentran las mesas. Y en esos sitios es un poco más caro porque ahí ya te incluyen el servicio, te incluyen al mesero que te está atendiendo, lo que tú pides, y ahí es más caro el producto. Entonces tú eliges, si vas muy rápido a lo mejor, y lo que quieres es pues tomar un aperitivo, que ellos le llaman algo rapidito, a lo mejor un café, una cerveza y un emparedado, una baguette, te quedas en la barra, lo pagas muy económico, y si ya a lo mejor vas con más tiempo y quieres pues disfrutar de una comida, pagas el espacio dentro del local, donde sería ya salones, le llaman ellos, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, yo les comentaba esto que a mí particularmente me parece lo más ideal. No hay una propina obligatoria, es a menos que tú quieras dejarla. ¿Por qué? Porque del sueldo de los colaboradores en los establecimientos de alimentos, el sueldo ya cubre todo. No es como en México que decíamos, pues te doy 100 pesos y ya lo demás se encarga el cliente, te da propina y con eso. Y entonces los colaboradores de los espacios de restauración terminan peleando en muchas ocasiones con el cliente, pensando que es una injusticia que no les deje propina, que eso no es nuestra responsabilidad o no es obligación nuestra, porque estamos pagando por un servicio. El patrón o el dueño del establecimiento es quien quiere todo para él, es quien pues concentra todo el dinero. De eso que se le paga tendría que darle el sueldo y no hacer que los meseros exijan propina. Ese es un error tremendo y decíamos genera muchas complicaciones. Para algunos turistas extranjeros, europeos principalmente, de repente sí les causa un poco de shock, ¿no? Porque ellos no están acostumbrados a eso. Los americanos sí, los americanos ya saben que es propina para todo. Entonces, eso hay que tenerlo en claro. A mí particularmente eso me dejaba gratamente sorprendido. Si ves que el servicio fue muy bueno, que una atención excelente, entonces sí puedes dejar o dejarías una propina, pero es más como un premio, un halago a la persona o a quienes te atendieron. Entonces, ténganlo en cuenta, en general no es obligatorio, ¿sí? Y eso a mí me parecía interesante. Aquí les presento un poquito de lo que hablábamos hace algunas sesiones, cuando tocamos el punto de la gastronomía en Europa. Lo que notan a su izquierda es un desayuno típico español. ¿Qué tiene? Un café con leche normalmente, ¿sí? Porque es como el más suavecito, ¿sí? Y se complementa con esto que les decía, una bocata, que sería un tipo de baguette, ¿sí? Una baguette partida por la mitad, y normalmente lo que se va a hacer es colocarle un complemento dulce, o en su caso un complemento salado. Si se dan cuenta, este tiene mantequilla, y ese es el desayuno típico español, ¿sí? Posteriormente, decíamos, a mediodía, ya toman un aperitivo, una merienda, donde complementan este desayuno. Entonces, fíjense, es muy básico. Lo comentábamos aquí también en las sesiones. Los mexicanos, ver algún desayuno así dirías, pues es como únicamente el primer tiempo, o en su caso es como el postre, ¿no? Pero nosotros consumimos alimentos muy fuertes durante nuestros desayunos, durante nuestras cenas, y pues eso se refleja un poquito en la cuestión del físico, ¿no? Que tenemos muchos padecimientos en muchas ocasiones de obesidad y todas estas situaciones, ¿sí? Y a su derecha les presento, son pues un restaurante típico. Si se dan cuenta, es muy rústico, muy tranquilo, muy casero, ¿sí? Y algo que no puede faltar en la mesa de un restaurante español va a ser el vino. Es prácticamente algo obligatorio. Decía, es algo común, la gente lo toma de manera muy recurrente y es muy accesible. Claro, hay vinos que tienen precios sumamente elevados de acuerdo a la calidad del añejamiento, el proceso y todo lo que se explica, ¿no? Entonces, es muy común que cuando tú haces la comida en España, siempre la acompañes con una copa de vino, o en su caso, con una cerveza. Aquí está, este es uno de los establecimientos más típicos, más famosos de España. Se llama el Museo del Jamón. Es un restaurante y al mismo tiempo es como un bar, donde tú vas a encontrar estos salones donde consumes los alimentos sentado, como un servicio tal cual de restaurante, o en su caso la barra. Si se dan cuenta, en la fotografía se ve mucha gente alrededor de un espacio, esa es la barra. Y además este Museo del Jamón te vende alimento para llevar,
te vende algo que le llaman ellos picnic, que sería prácticamente como un lunch, que lleva una baguette, que lleva una manzana y lleva una bebida, y un yogur, ¿sí? Y ese cuesta entre 2 y 3 euros. Es muy económico, vale la pena. Digo, si vas con poco recurso, es algo que puedes consumir. Yo habitualmente consumía eso cuando llegué a Europa porque pues no estaba acostumbrado a los precios, al tipo de cambio, y pues había que economizar, ¿no? Entonces era muy económico, 2 euros, estamos hablando que está, que platicamos ayer, entre 24 y 25, máximo 50 pesos por una torta, una bebida, una fruta y un yogur. Entonces, pues era medianamente económico, ¿sale? Entonces, así es. Les voy presentando un poco de fotografías por dentro. Aquí está. Esta es la barra. En la barra les decía, ahí consumes alimentos, sin ningún problema, consumes bebidas y es un poquito más económico. En la parte superior, si ustedes se dan cuenta, sería este salón. Ahí ya la gente está sentada, ya tiene servicio, ya tiene un mesero que esté atendiendo y al tener un espacio donde tú estás sentado y resguardado, pues bueno, es un poquito más costoso. Pero en cualquiera de los dos, tú vas a poder tener un servicio correcto y adecuado. Los españoles son muy amables para esta cuestión de los servicios de restauración, ¿sí? Aquí está, pues un poquito más de este establecimiento que les decía es muy típico. Además, me faltaba comentarles que este establecimiento, o muchos establecimientos, la cuestión de la repostería y la panadería es muy, muy común, ¿eh? Es muy recurrente, es muy típica, y hay una variedad importante. Si se dan cuenta, pues esta es una panadería tradicional. Entonces la gente llega, hace sus pedidos, normalmente compran algunas piezas, lo llevan a casa para por la noche degustar. Algunas otras tienen, además de la venta de estos postres o esta repostería, ahí mismo te pueden vender un café y puedes comprar ahí el postre con el café y tomarlo de pie en la barra o en su caso en el salón, como tú decidas, ¿sí? Si se dan cuenta, pues hay cierta similitud con la panadería y con la repostería que nosotros manejamos aquí en México. Decíamos, hay mucha vinculación, aunque pues bueno, los precios sí son diferentes. Fíjense, ahí el precio estamos hablando que va desde los 2 euros con 20 céntimos, ¿sí? Que sería uno de los más altos, y por ahí encontramos algunos de los más económicos que son 80 céntimos, 1 euro. Sí es costoso esta cuestión de la repostería en comparación de lo que nosotros hacemos. Aquí un pan en México te costará, ¿qué les gusta? Muy, muy caro, unos 20 pesos, ¿sí? Y ahí estamos hablando que en promedio está costando entre 40 y 50 pesos. Entonces, sí hay que pues, tener cuidado y manejar correctamente sus fondos para poder disfrutar de un buen ejercicio o de un buen viaje, ¿sale? Otra cosa muy recurrente en los establecimientos españoles es que muchos de ellos te venden alimento, pero también te venden el famoso jamón serrano, ¿sí? A la par de que estás consumiendo, si te agrada lo que ellos venden, porque mucho de lo que venden es lo que venden en restauración, también es lo que utilizan para poder vender ya para llevar o a domicilio. Entonces, esta es una de las actividades también más recurrentes. Se utiliza mucho el jamón serrano como parte de la alimentación, ¿sí? Y aquí está, pues este sería en un barcito. Normalmente lo que vas a encontrar es esto. Ellos te sirven esto que le llaman tapa, que sería una cerveza de que les gusta unos 250 mililitros más o menos, y cada que tú pides, ahí es algo obligatorio prácticamente en todos los establecimientos españoles, te van a dar una pequeña botana. Ahí son salchichas, papas, y mientras más raciones o más cantidades o copas de cerveza tú pidas, te van a ir dando un poquito de variedad, ¿no? Entonces es algo muy recurrente, es algo muy normal. La cerveza, les decía, es muy económica. Esa cerveza en un bar aquí en México, pues te costará al menos entre, ¿qué les gusta? Unos 30, 40 pesos. En España la cerveza, ese tipo, esa copa de cerveza está costando por ahí de unos 90 céntimos, 1 euro como máximo. Estamos hablando que son 20 pesos, es muy, muy económica. Y entonces, pues la gente disfruta, se va a tomar una cerveza y lo complementa con todo este ejercicio, ¿sí? Vale muchísimo la pena. Y este es otro de los establecimientos también muy típicos. Fíjense, este es más como un lugar juvenil, ¿no? Y lo pongo porque, pues bueno, ustedes sé que les gusta de repente divertirse.
y ahí hay una cadena muy famosa que se llama Los 100 Montaditos. Inclusive en Puebla hubo una sucursal hace algún tiempo, no sé por qué la cerraron, supongo que no tuvo mucho éxito, pero te presentan, esto es como la alimentación típica. Lo que ven aquí a su izquierda inferior, esto serían lo que les llamaba hace un ratito bocatas, ¿sí? Que son un tipo de baguette rellena de lo que ustedes se puedan imaginar, principalmente embutidos, y pues bueno, complementado con papas. Papas, les decía que es parte de la dieta oficial de los europeos. Las patatas es algo que consumen sumamente constante, y bueno, además la cerveza también es algo bien recurrente. Así sería este establecimiento, de si es un tipo bar, como juvenil, etcétera. Está la barra, normalmente en la barra tú llegas, pides de inmediato, pagas ahí, tú lo llevas a tu mesa, no tienes un servicio, entonces eso es algo de lo que tendríamos ahí que ir contemplando, ¿sale? ¿Algún comentario, chicos, chicas, sobre esto de los establecimientos de alimentos y de bebidas en Europa, específicamente en España? Profe, ¿y el jamón serrano allá no estaba muy caro? Es algo muy económico. Como es algo muy demandado, es muy barato poder comprarlo. En los supermercados, así como el Bodega Aurrerá, el Chedraui, el Comercial Mexicana, que tú vas y hay una zona específica de carnes frías y venden jamón, allá el jamón serrano así se vende. Hay empaques de jamón serrano que te pueden costar 1 euro. Imagínate, 20 pesos, y estamos hablando que son por ahí de, no recuerdo si son 150 gramos o 200 gramos. Es baratísimo. ¿Por qué? Porque es un alimento muy recurrente. Claro, como en todos los alimentos, pues hay de calidades, hay algunos que tienen este curado y este tiempo de reserva, que son varios, pues un lapso temporal largo, ahí encarece, pero generalmente es muy accesible el precio. Decía que encontrabas desde 1 euro, cosa que aquí en México pues prácticamente sería imposible pensarlo, ¿no? Claro, profe, aquí está un poquito caro, pero está excelente allá. Sí, es, digo, muy común. Otra cosa que estaba baratísimo, yo lo recuerdo mucho, la chistorra. Seguramente la han comido, la han probado, es igual un embutido, ¿no? Aquí se consume mucho en los espacios de cortes, ¿no? O cuando hacemos alguna carne asada. Es cara. Yo de repente, cuando tengo aquí un convivio, compramos chistorra y la compramos en City Market, ahí en Angelópolis. Y ¿qué son? ¿Cuánto es? Me parece que son 250 gramos, te cuesta entre 100 y 110 pesos, ¿sale? Es como el promedio, es carito, serán como 400 pesos el kilo. Y en España también había sobres así ya de embutidos, y te venía una chistorra que eran 250 gramos y te costaba 1 euro. Entonces, otro alimento que es muy común y que por el gran consumo que se genera, hay varias opciones, encontrabas a la chistorra muy económica, ¿no? Entonces, a mí me pasaba que de repente aquí en México te haces tus huevos con longaniza, ¿no? O tus huevos con jamón, y entonces, como allá era muy económico esto de la chistorra y el jamón serrano, yo me hacía huevos y los acompañaba con jamón serrano o con chistorra, ¿no? Y era algo, pues, de la tradición y de lo muy común en España, y que por ser productos muy demandados, pues había posibilidad de que fuera económico, ¿no? Aquí decíamos, caro, la mayoría de ellos. Un jamón serrano, pues te venden la pata completa, o si vas a un restaurante te venden el platillo, la ración, y es costosa, ¿no? Pero bueno, hay que tomarlo en cuenta. Entonces anímense a viajar, a conocer, a darse una vuelta por esos sitios para que prueben estos productos típicos españoles. ¿Algún otro comentario, chicos, chicas? ¿No? Entonces sigo avanzando. Ok, decíamos, tú en el viaje, ya hablamos del transporte, cómo llegas, cómo te mueves, dónde te hospedas, cómo comes. Yo agregaría otra cosa más. Mi recomendación es, si tú vas a hacer un viaje y lo que buscas es economizar, puedes hacer compras durante el día
en algunos establecimientos como supermercados o tiendas, fruterías, mercados. ¿Para qué? Para que la cena o el desayuno durante la estancia que tengas en Europa pueda ser muy económico. Y la comida sí la puedes hacer a lo mejor en un restaurante o en un establecimiento de alimentos preparados. ¿Por qué? Porque si quieres desayunar fuera, quieres comer fuera y quieres cenar fuera, vas a gastarte muchísimo dinero. En promedio, decía que estamos hablando que un mínimo son 2 y el máximo es 50 euros. En promedio el menú en un restaurante español está entre 10 a 2 euros. Entonces imagínense, si consumieran el desayuno 10 euros, más la comida 10 euros, más la cena 10 euros, estamos hablando de 30 euros y si lo convertimos ya a pesos, estamos hablando que son por ahí de 700 pesos diarios únicamente en comida. Y si se van a quedar, decíamos, 10 días, ya serían 7,000 pesos únicamente en comida, más lo que sea de hospedaje, que en promedio decíamos eran en los hostales, estamos hablando que son unos 370 pesos. Si están 10 días, serían 3,700. Fíjense, gastarían más de comida que inclusive de hospedaje. Entonces, por eso mi recomendación, no se compliquen, vayan a los supermercados, compren lo básico, a lo mejor decíamos tú puedes prepararte una baguette, porque en todos los establecimientos venden este tipo de pan, venden el jamón serrano, puedes comprar leche, puedes comprar cereal, galletas, etcétera, y economizar un poquito. Es un tip como para hacer un viaje económico. Si ustedes van holgados de dinero, pues bueno, pueden estar comiendo fuera sin ningún problema, ¿sí? Entonces, yo lo que les recomiendo aquí es que compren en supermercados, en tiendas, en fruterías y en mercadillos. ¿Qué pasa? En la zona principal, en la zona central de Madrid, que es, decíamos ahí, esta zona de Puerta del Sol, hay algunas tiendas que son de souvenirs y algunas tiendas que son como de abasto, de cosas básicas que te venden refrescos, te venden galletas, te venden aguas, te venden tabaco, y ahí son generalmente un poco caras estas bebidas. Por eso es mejor que yo recomiendo que busquen un supermercado que ya lo ubicaron y entonces ahí vayan a comprar. El ejemplo que les puedo dar es que en esta zona de tiendas cercanas al primer punto, al primer cuadro de la ciudad de Madrid, una botella de agua de 1,5 litros te cuesta entre un euro con 20 céntimos hasta 2 euros. Imagínense, estamos hablando que una botella de agua de 1,5 litros te va a costar prácticamente 40 pesos. Entonces, decíamos, si le vas sumando a todo lo que ya traes, pues se va a encarecer. Si tú vas al supermercado, ¿sí?, vas a encontrar un galón, ¿sí?, estas de 4 litros o de 5 litros, y te va a costar prácticamente lo mismo, 1 euro. Entonces, ahí economizas, ya tienes esa cantidad a lo mejor en la habitación de tu hostal o de tu hotel, y de esa manera vas a abaratar y puedes disminuir tu consumo en cuanto o el gasto de dinero que tendrías en cuanto a estas cuestiones, ¿sale? Entonces, yo se los recomiendo mucho que cuando lleguen a Europa puedan buscar los principales supermercados o las primeras tiendas de abastecimiento, vayan ahí, consuman o adquieran y lo tengan en su habitación. Les va a ayudar mucho a economizar, ¿sale? Eso es bien importante. Y ahorita les presentaré algunas fotos de estos sitios. Otra cosa que a mí me dejó muy sorprendido de Europa, y eso a mí me gustó mucho, aquí en México no lo hacemos, es que, fíjense, en Europa todavía se conserva esto de tener horarios de trabajo de lunes a viernes, ¿sale? Y sábados mediodía. En México eso ya se quitó, hace varios años se utilizaba. Tenías tu horario de lunes a viernes y el sábado ibas mediodía. En México lo que se ha hecho es que la jornada ya sea de 7 días, y trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche o hasta más. Entonces ya hay una jornada extendida. En Europa no, en España específicamente se sigue respetando esto. Y entre semana, de lunes a viernes, normalmente lo que va a suceder es que hay un horario de comida, como antes hacía en México. Yo recuerdo mucho a mi abuelo, cuando yo vivía con mis abuelos, mi abuelo trabajaba en una agencia de autos y todos los días él se iba temprano, entraba creo que a las 8 y a las 2 de la tarde regresaba a casa para comer. Le daba tiempo de moverse de su trabajo a la casa para comer. Eran 2 horas, un poquito más, 2 horas y media. Acababa de comer, decía si llegaba a las 2, terminaba por ahí a las 4 se iba al trabajo y entraba a 4:30 y seguía trabajando. Antes era eso,
te daban tu espacio de comida, te daban tu tiempo, podías ir a casa. Ahora, si se dan cuenta, ya prácticamente ningún trabajo te da horario de comida. Ya te lo incluyen en tu jornada o te dicen, ¿sabes qué? Tienes 10 minutos, 15 minutos para medio comer y tú sigue trabajando. Eso es algo muy difícil porque atenta contra el buen desempeño de los colaboradores. Entonces, eso me sorprendía mucho. Y otra que a mí me gustó mucho también, el sábado en la tarde es para descansar y el domingo ni se diga. Prácticamente todos los establecimientos están cerrados. Únicamente abren las plazas comerciales y como los supermercados muy grandes. Los demás establecimientos están cerrados. ¿Por qué? Porque la gente tiene derecho a descansar, tiene esta posibilidad de disfrutar sus días de asueto. Y a mí eso me dejó bien sorprendido. Y decía, en México estamos con el modelo gringo. El modelo gringo es todo 24 horas prácticamente, ¿no? En Estados Unidos estos Walmart, hay Walmart de 24 horas. Y nos están pasando ese fenómeno. El Walmart, por ejemplo, aquí en México, cierra a las 11 de la noche, ¿no? A las 11 de la noche pensar en que un supermercado estuviera abierto en España era prácticamente imposible. Cerraban entre las 9, 9:30 de la noche, ¿sale? Entonces, eso sí es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? ¿Qué más? En cuanto a los recorridos dentro de la ciudad, tú lo puedes hacer a pie para ir conociendo, ¿sí? Bueno, también no puedes hacer todo a pie porque te vas a cansar muchísimo y vas a terminar muerto y entonces puedes que afectes todo el resto de tu recorrido, ¿sí? La otra opción es que tomes autobuses, ¿sí? Que tomes metro, en su caso taxi. El transporte, el autobús, el metro no es barato. Estamos hablando que en promedio va desde 1.5 euros. Si lo llevamos a pesos, estamos hablando que son 20, 30 y 24, estamos hablando que son 36 pesos más o menos por cada traslado que tú hagas, ya sea en metro o en autobús. Y si vas en taxi, pues bueno, va a aumentar hasta por ahí de los 19 euros, ¿no? Ahorita les presentaré un poquito del metro, cómo se maneja. Algo que me sorprendía mucho es que el transporte público allá es muy eficiente, el transporte público lo maneja el gobierno, no es de privados como en México, lo maneja el gobierno. ¿Y esto qué implica? Pues que bueno, que haya buenos vehículos, que haya buenos espacios para o paradas o paraderos para las personas que viven o que se trasladan ahí en el territorio. Algo que me sorprendía mucho a mí particularmente es que todas las paradas en las ciudades de España tienen, además de estas banquitas como lo estamos haciendo aquí, ya muy modernas, tienen una pantalla donde vienen los horarios, ¿sí? Y el tiempo que va a tardar cada uno de los autobuses o de la línea de autobús que tú esperas o la línea de transporte para que llegue al punto donde estás. Están georreferenciados y entonces te dice, si vas a tomar la ruta 1, dice que va a llegar en 5 minutos, ¿vale? Y la ruta 1 que se fue pasó hace 3 minutos. Entonces, eso era interesante porque decías, bueno, ya calculé, ya vi cuánto tiempo va a tardar y entonces lo puedes manejar. Es algo bien interesante. Aquí en México decíamos, eso es difícil, es más esperar que lleguen, no hay como un control, ¿sí? Decíamos, particulares, allá lo maneja el gobierno, ¿sí? Y finalmente, si tú quieres moverte de España entre ciudades, entre comunidades autónomas, que es como le llaman ellos, ¿qué puedes hacer? Pues normalmente puedes tomar el tren. Decía que el tren es muy, muy, muy eficiente, muy barato, muy económico, muy accesible y muy, muy veloz. O también puedes tomar esto que se llaman los autocar, que serían como los transportes de autobús que manejamos aquí, ¿no? Un tipo un tipo, que les gusta, Estrella Roja. Así es como normalmente te vas a mover. Este es un establecimiento, este es un supermercado, un market que le llaman ellos. Estos son muy pequeñitos, es como, no sé, a lo mejor del tamaño de un Oxxo, lo vas a encontrar en el centro, no es un concepto como Oxxo, acuérdense que el Oxxo se llama tienda de conveniencia, que está abierta 24 horas y tú puedes ahí encontrar una mezcla de servicios. Aquí no, esto es un market o un supermercado y entonces lo que vende es alimentos, cuestiones de higiene, etcétera, ¿sí? Y tiene un horario normal, un horario reducido. Entonces, este es muy económico, este es uno de los más baratos de España. Estas serían las fruterías, ¿sí? Y estas como aquí le llamamos recauderías también. Estas bien interesantes, el consumo de frutas o de verduras
es algo que se procura mucho y lo que hacen es tener locales muy cuidados, muy accesibles, muy limpios, y entonces pues vale la pena también si ustedes quieren en algún momento combinar o economizar, que vayan a las fruterías a comprar pues algún producto que les ayude a alimentarse durante su estancia, ¿sí? Voy con este es otro de los supermercados, muy común, este es famosísimo, se llama Mercadona, es de los más grandes de España, y lo mismo, es pequeño, a lo mejor del tamaño de un Oxxo, a lo mejor un poquito más, pero ahí tú puedes abastecerte de todo tu súper, y les decía, pues si vas a estar algunos días, pues compras algunos productos para que economizar, al fin los vas a guardar en tu hotel, en tu hostal, y te va a permitir, decía, ahorrar un poquito de recursos económicos. Sigo avanzando. Este es uno de los mercados más famosos, es el mercado de Santiago, es el mercado típico de la ciudad de Madrid, y fíjense, es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados en México, ¿sí? En México los mercados son padrísimos, a mí me gusta mucho, mucha experiencia, ¿sí? La comida que se vende en los mercados mexicanos es riquísima. Aquí lo que se hace es darle un poquito, pues, ¿cómo llamarle? Más de presentación, hay muchos espacios, y igual que en un mercado mexicano, pues se venden varios tipos de productos, ¿no? Entonces, esa sería como una opción también. Y paso a lo que les comentaba, cuáles serían las formas de trasladarnos. Normalmente esta es una estación de metro, en el metro ya todo es automatizado, tú llegas, no hay taquillas, todo se tiene que comprar a través de estas taquillas automáticas. Ahí vienen varios idiomas, sabiendo que hay muchos visitantes extranjeros, pues hay en español, en inglés, en alemán, en francés, sale, tú escoges el idioma, ahí marcas el destino, de dónde es tu punto de partida y hasta qué punto vas, y en automático estas máquinas te calculan el costo, porque si hay que transbordar, el boleto que ya te generan ya está abierto o está configurado para que puedas transbordar sin ningún problema. Pasa igual que en el metro de otros países, o inclusive el metro mexicano, que cuando tú estás dentro ya del metro puedes encontrar las conexiones, puedes moverte sin necesidad de pagar un segundo boleto. Mientras estés dentro, tú puedes ir de aquí para allá entre las conexiones, ¿no? Entonces, eso es algo importante que hay que tener en cuenta. Esta es una de las paradas, este es uno de los autobuses también, de los que normalmente vas a encontrar para trasladarte en la ciudad, ¿sí? La estación de metro, pues decíamos, muy similar o como cualquier otra estación común y corriente. Y con esto cerraría, chicos. ¿Cuáles son los principales atractivos de España? Específicamente Madrid, que es la ciudad en la que me estoy basando para esto. Vamos a encontrar monumentos históricos, algunas atracciones, museos y galerías. La cultura también es algo importante. Va a haber espacios al aire libre como parques y jardines. Algo tienen los europeos les gusta mucho ir a los parques y convivir con su familia. Entonces, como aquí lo vemos en el parque ecológico, aquí también los domingos estaba rotadísimo. Hay algunos parques como en este concepto, ¿no? Familiares, de acceso libre, la gente va, pues practica algún deporte, a lo mejor hace ahí algún picnic en familia, y de esa manera, pues sin problema lo puedes desarrollar. Y la otra, también hay algo muy interesante en España, en Madrid específicamente. La fiesta es algo sumamente común, ¿eh? Es una vida muy nocturna, la gente sale mucho a la calle. A las 10, digamos que entre las 9 y 10 de la noche cierran los principales negocios, ya los negocios en general, y a partir de las 11, las 12 es cuando los bares y pues las discotecas o estos antros empiezan a tener afluencia de visitantes. Y les comentaba la otra vez, pues las fiestas se prolongan hasta la madrugada o hasta la mañana del otro día. Por ahí de las 9, 10 de la mañana es cuando los españoles concluyen normalmente sus actividades de recreación en fiestas, ¿no? Entonces, sí tenemos ahí algunas diferencias también con México. Aquí la regulación, lo platicamos, está contemplada máximo hasta las 3 de la mañana. Les presento un mapita del centro de Madrid. Este centro de Madrid, pues bueno, es donde se concentra la principal zona de atractivos. Si se dan cuenta, toda esta franja, ¿sí?, tiene atractivos muy importantes. Aquí, a su derecha, aquí lo voy a marcar, esta zona es importante porque vamos a encontrar una situación de jardines botánicos, naturaleza, y vamos a encontrar aquí
el Museo del Prado. El Museo del Prado es uno de los más importantes a nivel internacional por las obras, ¿sí?, que maneja. Es un museo principalmente de arte y de historia. Entonces es de los más grandes, de los más fuertes. Otro es este que se llama Puerta del Sol, donde les decía, ahí es la concentración, ¿cómo llamarlo? Comercial, ¿sí? Es una metrópoli y ahí entonces la gente llega, se sienta, hay muchos restaurantes, hay muchas tiendas, vale mucho la pena. Y la otra es Plaza Mayor. Plaza Mayor es, como podríamos decir, un espacio donde se ubican algunas oficinas del ayuntamiento, ¿sí? Y ahí la gente también va a dar algunos paseos. Y el otro, aquí está, lo marco aquí, es esto que sería el Palacio Real. El Palacio Real es el lugar donde donde habitaron los monarcas españoles y que entonces, pues bueno, es abierto al público, ¿no? Los reyes de España, acuérdense que también se maneja esta cuestión todavía de una perspectiva monárquica y el rey está ubicado en este espacio. Este sería como el centro principal, el movimiento más común, la zona más típica donde puedes estar. Claro, de ahí te vas a mover a otros sitios, la Plaza de Toros de las Ventas, el Estadio Santiago Bernabéu, el Estadio Vicente Calderón y muchas otras cuestiones. Pero en general, si tú te quedas en el centro, vas a poder revisar o tener contacto con la mayoría de los atractivos principales. Me falta uno, no lo ubico, aquí está. La puerta de... no, aquí está la fuente de Cibeles y ya no se ve en la foto, pero más arriba está la puerta de Alcalá, que también es uno de los atractivos más representativos. Y aquí les pongo algunas fotos para ir cerrando. Este es el Teatro Real. El Teatro Real está justamente a unos cuantos pasos del Palacio Real. ¿Por qué se puso ahí? Pues porque los reyes lo que buscaban era en este fomento de la cultura, disfrutar su tiempo, recreación, ver obras de teatro, y entonces se construyó este Teatro Real, de los más importantes en Europa, ¿sí? Este es el Parque del Retiro, les decía, es un espacio al aire libre, es un espacio gratuito, donde normalmente los madrileños y los turistas pues se dan cita para disfrutar un poco del aire libre. Hay muchos pues, monumentos que hacen mención a los héroes de la patria, ¿sí? Y bueno, pues está hay algunos lagos, etcétera, y la gente va ahí a pasarse un buen ratito en familia. Este es Plaza Mayor, les decía, sería la representación del Zócalo. Está el edificio que ven ahí con estas dos torres, es el edificio del gobierno, del ayuntamiento. ¿Y qué sucede? Si se dan cuenta, esta Plaza Mayor tiene una característica, está cerrada. No es al aire libre o no está abierta como nosotros la vemos. Si se dan cuenta, está cerrada por los edificios. Claro, tiene acceso donde está en el final de la fotografía, se ve un túnel, por ahí tú accesas a esta Plaza Mayor y pues ahí puedes disfrutar de generalmente muchos restaurantes, ¿no? Es una de las opciones más comunes, más recurrentes cuando hablamos de el territorio español. Aquí está el Museo del Prado, les decía, uno de los museos más importantes, más representativos, con obras tremendamente interesantes. Entonces, ese vale mucho la pena que lo verifiquen, ¿sí? Atendiendo un poquito al comentario que nos hacía Andy la semana anterior, les voy a pedir para esta semana una actividad. Les voy a pasar una página web y en esa página web viene el link para poder hacer el recorrido virtual del Museo del Louvre, ¿sí? Entonces, la tarea para esta semana va a ser esa, que entren, cuando ustedes lo consideren, claro, hay una fecha límite para entregarlo, que entren a esta página web y que me vayan explicando o que me hagan un reporte donde me digan qué fue lo que encontraron en el Museo del Louvre, qué fue lo que más les gustó y que me pongan ahí unas capturas de pantalla del recorrido virtual que están haciendo para que yo pueda validarlo, ¿sí? Entonces, este ejercicio les va a ayudar muchísimo porque decíamos, Louvre es uno de los museos que más se disfruta, que más quieren visitar los turistas. Entonces, si tenemos chance de hacerlo por internet, pues no hay que desaprovecharlo, ¿sí? Entonces, se los voy a pasar para que lo revisen al final de la sesión. ¿Qué más me falta? Este es Puerta del Sol, perdón. Puerta del Sol decíamos, este centro como comercial. La gente llega, ahí se reúne. Los españoles, digo, son mucho de andar en la calle, de platicar, etcétera. Entonces se reúnen ahí, alrededor hay muchos barecitos, hay restaurantes, hay pues, tiendas de ropa, y entonces la gente se mueve comúnmente por este territorio, ¿sí?
Esta es la fuente de Cibeles, la platicábamos la otra vez, pues es uno de los monumentos más emblemáticos de los españoles, y ahí se dan cita pues para festejar muchos sucesos importantes del país. Sería algo como lo que sucede aquí con el Ángel de la Independencia. Acuérdense que hay algún evento positivo para México y todos los mexicanos van al Ángel a celebrar. En la fuente de Cibeles sería algo similar, ¿sale? Este es otro espacio. Este es muy, muy bonito. Fíjense, en España, ¿qué sucede? Hay un espacio, ¿sí? O la avenida principal, donde se genera pues como todo este ejercicio de actividades, fíjense cómo está lleno de coches, lleno de personas. Esta zona o esta avenida principal de la ciudad normalmente se le llama Gran Vía. Aquí en México acuérdense que como a la calle principal que atraviesa la ciudad se le llama Avenida Reforma, o se le llama Miguel Hidalgo, o se le llama Benito Juárez y esas zonas, ¿no? Que son como los personajes más representativos. Allá, esta avenida principal, como la más importante en cuanto a desplazamiento y movilidad, se le llama Gran Vía. Esta es una foto de la Gran Vía. Si se dan cuenta, también es una zona comercial. La semana pasada hablábamos de los Campos Elíseos, que sería esta avenida también que atraviesa toda la ciudad de París. La Gran Vía hace lo mismo hace algo similar en Madrid, ¿no? Entonces, para que ustedes lo consideren, para que ustedes lo vean y pues dimensionemos la cantidad de personas que habitualmente se encuentran en esta ciudad de Madrid, que es también muy importante para el turismo. Aquí está el Palacio Real, otro de los atractivos principales. Tú puedes accesar sin problema, hay entrada gratuita, solo que hay horario de visita, tú tienes que llegar, anotarte en una lista, si hay espacio te agendan y al siguiente día tú ya llegas en el horario que te asignen para poder hacerlo, ¿sale? Yo no pude entrar, justamente en las ocasiones que anduve por Madrid, tuve mala suerte que el lugar ya estaba lleno, la lista ya estaba llena, y como yo tenía que volver a mi ciudad, a la ciudad donde yo vivía, y en otras ocasiones pues ya tenía que volver a México, no pude entrar al Palacio Real. Es algo con lo que me quedé, únicamente lo vi de fuera. Es espectacular, es grandísimo, es un espacio pues mucho lujo, y que decíamos pues tiene que ver con que ahí vive la monarquía española, ¿sí? ¿Qué me falta? Este clásico, esta es una imagen recurrente, en la Puerta de Alcalá. Inclusive hay canciones que hablan de la Puerta de Alcalá, habla pues de estos procesos históricos, era el acceso a la ciudad antigua de Madrid, la gente llegaba y desde ahí ingresaba. Ahora pues bueno, es un monumento que ha quedado prácticamente en el centro de la ciudad únicamente, pero que es muy representativo de los españoles, ¿sí? Esta, igual seguramente la han visto, es Puerta del Sol también, pero esta estatua es muy famosa, el oso y el medroño, ¿sí? Es famosísima, es un ícono de la ciudad de Madrid, es representativo un poco de la historia de la ciudad, es una estatua muy sencillita, pero que es algo prácticamente obligado en la visita. Repito, está en Puerta del Sol, en esta zona donde la gente se reúne, donde hace vida social, donde hace vida comercial, ¿sí? ¿Con qué me falta? Y con este cerramos. Otro de los atractivos, les decía, también en España es muy recurrente, no solo en Barcelona, es el fútbol. El fútbol es un producto que han sabido potencializar, que han sabido aprovechar y que también han sabido vender. Entonces, hay mucha gente que viaja a Europa únicamente con la intención de poder ver o de poder disfrutar de ejercicios correspondientes al fútbol. Ese museo o este estadio del Santiago Bernabéu tiene un museo, tú pagas por ahí de 10 euros para entrar al museo, te dan un recorrido, entras a los vestidores, entras a la cancha, ves, les decía, pues, los trofeos en el museo y te cuesta aproximadamente 10 euros, ¿sí? Es una de las formas de conocerlo. O la otra, este estadio tiene un restaurante y no únicamente funciona los días del partido, es un restaurante que funciona todos los días del año. Como muchísima gente se mueve a ver el Santiago Bernabéu, tiene un restaurante, entras por fuera del estadio, pero
tiene una conexión y tiene una vista al campo directamente. Y por ahí te puedes sentar en algunas tribunas y estar viendo todo. Y también vale el menú más económico por ahí de unos 15 euros hasta los 80 euros. Entonces vale mucho la pena hacer esto. El menú es muy sencillo, es prácticamente fast food, pero bueno, la experiencia es comer ahí y estar viendo el estadio desde dentro. Vale mucho la pena, ¿sí? Ok, entonces aquí déjenme revisar los comentarios. ¿Y es caro? Sí es caro, chicos. Les decía, es caro, prácticamente toda Europa es caro. ¿Por qué? Por la cuestión de la moneda. Porque cuando nosotros llegamos, nuestra moneda se devalúa o vale 25 veces menos. ¿Qué pasa? Pues entonces tu peso prácticamente te va a alcanzar para nada. Decía, si el camión o si el transporte o el metro te cuesta 1.5 euros, que si lo llevamos a moneda nacional, estamos hablando que son por ahí de unos 36 pesos. Entonces, imagínense, un traslado, un camión, subirte nada más a un camión que te lleve de un punto a otro, te va a costar 36 pesos. Entonces, sí es costoso, más el hospedaje, más los souvenirs, más la alimentación, sí se convierte en algo caro, más las entradas a los atractivos, pues sí es un viaje caro. Por eso tendríamos que economizar y tendríamos que hacer lo que les decía. Traten de siempre que viajen a Europa reservar antes. Compren previamente porque estando allá no hay descuentos. Entonces vale mucho la pena que ustedes entren a sitios web, a páginas donde puedan reservar, como esta de TripAdvisor, como esta de Booking, ¿sí? Y sin problema les va a disminuir y va a ser más económico el viaje, ¿no? Entonces sí es un poco costoso. Yo les platicaba, les decía a sus compañeros que ahora están en el 9º, ¿sí? O 10º, creo que 9º, ¿no? O 8º, no recuerdo. Bueno, los compañeros que estaban o que están ya por terminar, platicamos, yo les di Geografía 2 y hablábamos de esto y decíamos, ¿cuánto necesito para hacer un viaje a Europa? Haciendo cálculos ya de una perspectiva, de una vista muy económica, decíamos un viaje más mochilero, más juvenil, en donde ustedes pues busquen, sí descansar correctamente, pero quedarse en hostales. Decíamos que a lo mejor nada más hagas una comida en un restaurante, lo demás, el desayuno lo hagas en tu hotel o en tu hostal. Yo les comentaba que muy económico, estamos hablando que puedes manejarlo por ahí de unos 30,000 hasta unos 40,000. Y estamos hablando que más o menos unos 15 días, ¿sale? ¿Qué es lo más costoso? Primero el avión, decíamos que el avión te está costando pues entre unos 12, 15 mil pesos, ya prácticamente ahí se te va la mitad, más los hospedajes, más la alimentación, más los atractivos, más la transportación interna. Entonces ese sería como el promedio para poder hacer un viaje. Claro, hay ciudades que son más caras. Madrid es una ciudad cara, ¿sale? Pero Barcelona, por ejemplo, es una ciudad todavía más cara que Madrid. Y si hablamos en comparación con otros países, París es caro, bastante caro, pero si hablamos de Italia, pues Roma no es tan caro, aunque es una ciudad muy importante para el turismo. Entonces, sí hay que contemplar como esa cantidad, aproximadamente unos 30 hasta unos 40,000 pesos para poder hacer un viaje a Europa de 15 días, más o menos. A lo mejor hasta un poquito más, ¿sí? Ese sería como el promedio general. Entonces, chicos, pues hay que empezar a guardar para cuando terminen la carrera, organicemos un viaje europeo, ¿sí? Y puedan, pues, conocer esta experiencia. Yo recomendaría muchísimo que ustedes que están estudiando turismo hagan el esfuerzo en algún momento para poder conocer otro país, porque pues nos cambia un poquito la perspectiva. Y en turismo, pues España es líder y tiene muchas cosas que podríamos aprovechar, que podríamos tomar en cuenta para mejorar el turismo de México. Entonces, esa es una de mis recomendaciones, ¿no? Sé que es difícil a veces, pero si ustedes se lo plantean como un objetivo, seguramente lo van a poder lograr, ¿sí? ¿Algún otro comentario, chicos, chicas? Aquí estoy viendo lo que me decía Sandra. Sí, Sandra, aquí en Puebla, en México trabajas todos los días, ¿sale?
y tienes horario de comida muy poquito. Entonces, eso es algo que sí tendríamos que retomar y que valorar de lo que hacen los europeos. Yo algo de lo que me daba cuenta y algo que me gustaba mucho es que los europeos tienen una mejor calidad de vida. Y no me estoy refiriendo al dinero, ¿eh? Me refiero a que los europeos tienen tiempo para pasar con su familia, tienen tiempo para divertirse, tienen tiempo para recrearse, ¿sí? ¿Por qué? Porque los trabajos así se los permiten también, ¿eh? Entonces, saben que de lunes a viernes pues tienes que realizar tus actividades, pero sábado y domingo es dedicarlo a tu familia e inclusive ni siquiera andar haciendo la despensa, porque a veces aquí en México pasa, trabajo toda la semana, si me dan chance de descansar el domingo lo ocupo para hacer la despensa y realmente no disfruto mi descanso. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, chicos y chicas. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Algo que se les ocurra? ¿Algo que quieran preguntar? Chicos, chicas, creo que no, ¿verdad? Muy bien, pues entonces hasta aquí llegaríamos con España, ¿sale? Y ahora quiero presentarles el siguiente, denme oportunidad de abrirlo. Ahora quiero presentarles París, ¿sale? Es algo similar, lo que yo les programo aquí es más mi experiencia, lo que yo viví y cómo podría pues ayudarles en este proceso, ¿sale? Entonces voy con el siguiente que es París. Si tienen algún comentario, chicos, chicas, sin problema lo vamos haciendo, ¿eh? Okay, entonces aquí déjenme dejar de presentar y ahora denme oportunidad de subirles el siguiente para que lo vayamos revisando. Bien, entonces voy con el siguiente. Hago prácticamente lo mismo. Sería como la recomendación de lo que tienen que ver, de los puntos clave para hacer su viaje en París, ¿sí? Ayer hablábamos, no, la semana pasada hablábamos de estos atractivos importantes, ¿no? Y no omitíamos, pues, Louvre, la Torre Eiffel, Palacio de Versalles, que está, ya no es del distrito de París, está muy cerquita, muy en la periferia, sería como estar entre Puebla y Cholula, entonces por eso se toma en cuenta. Bien, entonces aquí está Francia, específicamente París, los vuelos están en el mismo rango, ¿sí? Estamos hablando que cuando es la temporada más fuerte alcanza hasta estos precios, 37,000 pesos, es una locura. Les decía que yo les planteaba que el viaje o el tour completo les costará por ahí de entre 30 y 40,000 pesos. Cuando tú encuentras vuelos tan costosos, pues te va a romper todo el plan, ¿no? Entonces sí hay que ser muy cuidadosos en las fechas en las cuales yo pretendo visitar el destino. Bien, la distancia entre París y México, o la Ciudad de México, son 10 horas 50, que sería como el mínimo, y estamos hablando que igual puede extenderse hasta 12 horas el vuelo, ¿sale? Los aeropuertos el aeropuerto de París, bueno, hay varios aeropuertos en París, el que recibe vuelos internacionales, sí, que es Charles de Gaulle, es de los más bonitos, de los más cuidados, de los más grandes, sí, de los más amenos, aunque también pues es un poco costoso lo que ahí puedes encontrar dentro del aeropuerto, sí, pero bueno, ahorita lo iré presentando. Entonces, son más o menos esta distancia. Lo que les planteo es, imagínense que ya estamos en Europa, que ya estamos en España, por ejemplo, ¿sale? Y entonces sé que quiero hacer un tour, no me voy a quedar los 15 días en España. Como sé que están muy cerca los espacios, pues ¿qué hago? Aprovecho y entonces realizo
o genero en mi tour visitas a otros países, ¿sale? Entonces, aquí lo que les planteo es eso. Tú puedes llegar, decíamos, a España, o puedes llegar a París, y de ahí puedes moverte a otros países, ¿sale? Sin problema, como son miembros de la Unión Europea, no necesitamos visa, acuérdense. Tú puedes entrar a los países de la Unión Europea únicamente con tu pasaporte mexicano. Siempre y cuando tenga vigencia y únicamente 90 días. Entonces, aquí les planteo algo. Fíjense, imagínense que estamos en Madrid y de Madrid queremos volar a París, ¿sale? O de España queremos ir a París. ¿Qué les recomiendo? De Madrid podemos tomar un tren a Barcelona y de Barcelona podemos tomar ya un avión para París. ¿Por qué no desde Madrid? Puedes encontrar, a lo mejor va a ser un poquito más caro, pero como Barcelona ya está muy cerca de la zona o de la frontera entre España y Francia, pues ahí son más económicos los vuelos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tú puedes tomar un vuelo desde Barcelona, del aeropuerto que se llama el Prat, que es el aeropuerto internacional, y te va a costar, dependiendo, ¿sí? Esta es la cadena que les comentaba que se llama Ryanair, vas a encontrar boletos muy económicos. Claro, es importante estar revisando constantemente las ofertas y todo eso y comprar, decía, con mayor anticipación. Entonces, ahí lo que nos dice es, fíjense, un vuelo, lo más costoso te puede costar por ahí de 80 euros, ¿sale? Y el más económico, pues te va a costar aproximadamente entre unos 40, 50 euros, ¿sale? Redondo, entonces vale mucho la pena. Les digo, imagínense 1,000 pesos de viajar en avión de Francia o de España a Francia o viceversa, pues vale la pena, ¿no? Entonces lo tomamos. Si tú vuelas desde otro país, no vas a llegar al aeropuerto que se llama Charles de Gaulle. El aeropuerto Charles de Gaulle es únicamente para vuelos que vienen de otros continentes, ¿sí? Pero también hay otro aeropuerto que se llama Boubou. En Boubou son generalmente vuelos entre los países únicamente de Europa. Entonces, si vienes de España, si vienes de Roma, etcétera, vas a llegar a París-Boubou, que sería el otro aeropuerto. Este aeropuerto está a las orillas de París, ¿sí? Y tú tienes que tomar un autobús igual para poder trasladarte de la ciudad o del aeropuerto a la ciudad de París. Aquí es un poquito caro, les decía que París es una ciudad más cara que cualquiera de las que podríamos imaginar. Únicamente pues ahí tiene como competidor en cuanto a precios altos a Suiza, que lo platicamos también la semana pasada, ¿sí? Y los Alpes, pues la zona con mayor turismo y también la zona más costosa. Entonces, tú ya lograste llegar ahí y lo que vas a hacer es ahora tomar un autobús que te va a llevar del aeropuerto de París-Boubou hasta el centro de París, ¿sale? Y tiene este precio aproximado, estamos hablando que son entre unos 20 hasta unos 30 euros. Fíjense, eso sí es un poquito más caro, te sale prácticamente lo mismo que pagaste del avión, ¿no? Pero bueno, es parte de cómo trasladarte, ¿sí? Un taxi puedes tomarlo, pero te va a costar mucho más caro. Entonces, aquí sería la explicación. Si yo vuelo, por ejemplo, desde Barcelona, ahí ven a Barcelona, que está prácticamente ya en el norte de España. Si vuelo de Barcelona a París, que París también es el norte de España, me estoy tardando 2 horas. Un vuelo muy corto, un vuelo muy cercano y un vuelo que une a 2 posibilidades, a 2 países. Entonces, es algo que es prácticamente importante, ¿sale? Avanzo. Este sería el otro aeropuerto. Este es el aeropuerto Charles de Gaulle, el que les decía que es internacional. Aquí los vuelos que vienen desde México llegan ahí. Fíjense qué bonito aeropuerto, muy bonito, muy cuidado. Acceso a internet libre. Algunos otros aeropuertos te dan acceso a internet únicamente por horas. El de Madrid-Barajas, tienes que registrar tu correo electrónico, etcétera, y te da únicamente 1 hora de internet. No es cierto, 30 minutos de internet. Y si quieres contratar más, pues tienes que pagar a través de tu teléfono o de tu computadora una cantidad en específico con tarjeta de crédito o de débito. Entonces, es caro. Eso es caro, ¿no? Entonces, y aquí el
El de Charles de Gaulle, que si se dan cuenta es muy moderno, muy bonito, ahí sí te incluye el internet. Los franceses pues gozan mucho de estilo, de buen gusto, entonces vean, este es padrísimo, ¿no? Y me faltaría, este sería el otro, fíjense qué diferencia, este que es como para vuelos internos o vuelos locales, que sería el de Bubo. Fíjense lo sencillito, un modulito, unas sillas, y estos serían los aviones de la marca Ryanair. Ujú. ¿Algún comentario hasta aquí, muchachos? ¿Algo que quieran agregar? ¿Alguna duda? Aquí tengo un mensajito, déjenme ver qué dice. Ok, no, bueno, sigo avanzando. Les decía entonces, vean la diferencia inclusive hasta en los aeropuertos, ¿no? Pero bueno, si lo que tú buscas es viajar, no importa si el aeropuerto está bonito, si el aeropuerto está rústico, lo importante es ya estar en el destino, ¿sale? Aquí está, mira, si tú vienes del aeropuerto de París-Boubou, te vas a tardar más o menos una hora con 15 minutos, ¿sí? El aeropuerto de Charles de Gaulle está más cercano al centro. La zona centro de París se llama Port Maillot, ¿sale? Que sería ahí donde está prácticamente pues la zona más céntrica, ¿sale? Es grande, París es grande, ¿sale? Tiene muchas zonas que son interesantes, pero normalmente pues todo gira en torno, cuando hablamos de turismo, en la zona de Port Maillot, ¿sale? Entonces eso hay que tenerlo ahí en cuenta. Ahorita les voy explicando más de lo que encontraríamos en este espacio. Entonces ya te moviste, si llegaste, decíamos, de Charles de Gaulle, o vienes de un vuelo transcontinental, ¿qué haces? Pues bueno, ahí tomas un taxi y te va a llevar, o tomas un autobús, igual como un expreso aeropuerto, como el que teníamos en Madrid, y te va a costar más o menos igual entre unos 8 o 10 euros. Y si llegas a París-Boubou, pues tienes que tomar este autobús y te va a costar 20 euros y te va a dejar justamente en Port Maillot. Y ya sería la explicación. Si se dan cuenta, ya sea el autobús que te lleva de Charles de Gaulle o el autobús que te lleva de Boubou, te van a dejar en Port Maillot. En Port Maillot, ¿qué sucede? Pues bueno, es como igual el centro de transporte, ¿sí? Como una parada muy importante, y ahí ya vas a estar súper cerca de todo lo que implica esta cuestión de pues el territorio o el espacio de movimiento ya de la capital parisina, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a encontrar ahí? Pues vas a encontrar normalmente, como referencia muy cerca de Port Maillot, lo que vas a encontrar es este Arco del Triunfo, y a partir del Arco del Triunfo caminas un poquito y vas a encontrar ya los Campos Elíseos. Entonces, eso es como la referencia principal. Entonces, tú te puedes mover ahí sin problema, vas a manejar, vas a caminar, ¿sí? Y ya es la zona más relevante del espacio de atractivos en París. La parada de autobuses, les decía, caminas hasta Champs-Élysées, está muy cerquita, son unos minutos, unos 5 o 10 minutos, ¿sí? El transporte, aquí sí hay un cambio. En Puebla no utilizamos estas tarifas, pero en algunas otras ciudades de México sí. De acuerdo a donde tú vayas y según el kilometraje, tiene una tarifa, ¿sale? Aquí en París pasa lo mismo, dependiendo la zona o la distancia que tú recorras o el sitio está contemplado por distancias, va a tener una tarifa distinta. Claro, entre más lejos vayas, va a ser más caro el boleto o el pago que hagas para transportarte, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa? Además, decíamos que en España el transporte es costoso, sí, pero en París aún es más. Entonces, para los visitantes, para los turistas, hay una cosa que se llama París Visit. Es un pase que te permite varias cosas. Uno, te da acceso a varios de los atractivos más importantes, ¿sale?
atractivos que ya están incluidos, que no tienen horario, que puedes entrar 1, 2, 3, 4 veces en el día. Y la otra bien importante, que te da la posibilidad de contar con un boleto, como llamarle universal de cierta manera, en el cual tú vas a poder trasladarte en el metro prácticamente libre. O sea, con ese boletito que te entregan, lo metes, lo sacas, etcétera. Si lo pierdes, ya no hay reposición, pero con ese pase, ¿sí?, de metro, tú vas a poder moverte sin problema. Entonces, yo recomendaría que si ustedes deciden ir, lo primero que hagan es ir a la oficina de turismo de París y pedir este famoso Paris Visit, ¿sí? Tiene duración, generalmente va desde 1 hasta 5 días, y qué padre economizas, ¿eh? Si tú realizaras a lo mejor, o estás en una zona, no te quedas en el centro de París o ahí en Champs-Élysées, en los hoteles, porque son muy caros, y te vas a las orillas de la ciudad, al barrio latino, o te vas a Sacré-Cœur, ¿sí? Ahí tendrías que moverte todos los días en autobús o en metro, y si estamos hablando que en promedio cuesta 1.5 dólares, si te trasladas, euros, perdón, si te trasladas 2 veces en el día, ya gastaste 6 euros. Y si estás 5 días, ya son 30 euros. Entonces, mejor compra este de Paris Visit, que te da acceso a varios atractivos, que te da acceso también a este famoso Turibús, ¿sí? Y también te da posibilidad, decíamos, libremente de moverte por el metro. Entonces, vale la pena, ¿sí? Y el metro es uno de los más grandes, más cómodos, de los más seguros y de los más bonitos del mundo. Fíjense, hay carros de tren, o de metro, mejor dicho, que tienen 2 pisos. Cuando yo lo conocí me sorprendí totalmente. Fue algo bien padre, bien interesante, a lo que no estamos acostumbrados aquí, ¿sí? Bien, los hospedajes, aquí sí les decía, es de los más costosos de Europa, pues al ser un destino sumamente importante, consolidado, etcétera. Esto que corresponde al hospedaje es muy caro, ¿sí? Si se dan cuenta, ¿qué sucede? Vamos a encontrar ahí que el ejercicio ahí sobre el hospedaje va, comparado con España, decimos que el más barato en hostal vale 18 euros, ¿ok? Y un hostal muy bonito, muy cuidado. En París vas a encontrar el más barato, es un hostal de 30 euros y es como muy rústico, ¿eh? De las condiciones más sencillas que te puedas imaginar, y vas a llegar hasta los 300 euros, ya en un hotel de clasificación 4 o 5 estrellas. Entonces, fíjense, ahí sí estamos hablando que es algo ya muy costoso. Mínimo estás gastando por ahí de unos 1,000 pesos por noche para poder hospedarte, ¿sí? Los alimentos, ahí sí hay cierta similitud. Hay un poquito mayor variedad ahí en París de alimentación. Se mezcla mucho la gastronomía, porque en París hay muchos migrantes africanos y muchos migrantes árabes, entonces eso ha hecho también que su gastronomía se diversifique. Entonces vas a encontrar desde 3 euros hasta 50 euros, ¿sí? Y otra cosa, a mí esta me dejó bien sorprendido, y sorprendido gratamente. Si tú vas a un restaurante al que tú quieras, puedes pedirle o puedes consumir platillos, pero no necesitas consumir bebidas, ¿sale? Y tú ahí le puedes decir a la gente, a los empleados, a los dueños del restaurante, que te regalen una jarra de agua. Y esa jarra de agua es gratuita. Es decir, tú pagas el alimento, pero si no quieres consumir una bebida, un refresco, un vino, una cerveza o alguna otra bebida preparada, tú le puedes decir a los dueños y a los que trabajan ahí que te regalen agua, y sin problema, ¿eh? Imagínense, aquí en México eso es algo imposible. Cuando tú vas a un restaurante, yo lo he visto con mucha gente, los que trabajan en servicio. ¿Por qué? Porque pues de ahí depende, inclusive a veces que si venden les dan algunos alicientes, pero cuando tú le pides a un mesero en un restaurante, generalmente en Puebla, oye, ¿me puedes regalar un vaso de agua? Claro que sí, joven, y te llevan una botella de PET para cobrártela en la cuenta, ¿sí? Una cosa tan sencilla. Entonces, en París es algo muy común. Tú puedes llegar a cualquier restaurante y decirle, ¿me puedes regalar una jarra de agua? ¿Cómo no? Te la ponen ahí, tú pagas tu alimento y listo. Entonces, vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque el agua que consumen normalmente
los parisinos y que consumen normalmente los españoles, chicos, chicas, es agua de la llave. Pero es agua que está purificada, o que tiene algunos filtros en la llave, y que entonces, cuando viene de la llave, sin problema, la gente la puede tomar, ¿sí? Entonces, es algo que a mí me dejó bien sorprendido también. ¿Cómo economizas? Porque algo de lo más costoso cuando vas a un restaurante no es necesariamente el platillo, sino que en muchas ocasiones es la bebida. Un refresco que te cuesta normalmente, ¿qué te gusta? Unos 10 pesos, 15 pesos. Cuando llegas a un restaurante te lo duplican o te lo triplican. Entonces, por eso es algo bien importante. Sigo avanzando. Este sería, fíjense, en los hostales igual te incluyen un desayuno americano, solo que ese desayuno americano no es de máquina, te dan tu cafecito de máquina y te dan también una napolitana, que sería este tipo de pan. Es lo que te entregan, ¿sale? Y la foto que está a su izquierda es del metro parisino, véanlo, muy moderno, muy cuidado, a pesar de que es una ciudad con muchísima gente, con muchos turistas, no es un metro que esté saturado, ¿sí? Entonces, pues es tranquilo lo que tú haces ahí. Y aquí sería, pues, los transportes. Fíjense, hay un transporte interno, que sería el que está cerca de esta camionetita blanca, es el transporte común y corriente, como los autobuses que utilizamos aquí, o como los camiones que utilizamos aquí para trasladarnos en la ciudad. Ese sería prácticamente el típico y el más recurrente, ¿sale? Este es un restaurante típico francés. Si ustedes recuerdan, en las películas normalmente se ve esto, ¿no? Como estas terracitas donde te sirven ahí un vino, donde te sirven los alimentos. Es un restaurante típico francés. El que está aquí en Puebla, les decía, de la Ruta de los Vinos, a mí me gusta mucho el concepto porque se apega bastante al ejercicio, el ejercicio de un restaurante realmente francés, ¿sí? Estoy viendo aquí los mensajes de Jet City. Pero me tocó ver cómo le pidieron al chico un bar y le dijo, tenemos embotellado. Y como que se enojó y le dijo, exactamente, eso pasa. Es prácticamente, decíamos, es opción, tendrían que dártelo en un restaurante mexicano, pero aquí estamos muy, muy, muy preocupados por vender. Y entonces te piden un vaso de agua y lo que dices, sí, cómo no, tengo botella, ¿la quiere? Oye, no, te pide un vaso, es lo que tenemos, ¿la quiere o no? Y entonces te la suman a la cuenta y terminas pagando algo que no sería justo porque el agua, pues, es un insumo con el cual hacen o con el cual manejan, ¿no? Y último comentario, bueno, en México sí, tienes razón, Yatsiri, tomar agua de la llave, pues te puede dar ahí un poco de lastimarte el estómago, ¿no? Entonces, esa sería también alguna cuestión que hay que cuidar. Los europeos, la mayoría, sí, en los países que estuve, toman agua de la llave sin ningún problema, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay un proceso de cuidado desde que llega o desde cómo viene hasta cómo llega la llave del domicilio. Yo no me acostumbré, yo a pesar de que, pues bueno, confiaba, nunca lo pude hacer, yo terminaba comprando agua, pero no venden garrafones de 19 litros, ¿por qué? Pues porque la gente tiene la disponibilidad del agua en su casa para beber, y entonces lo que te venden, la presentación más grande de agua que encuentras en Europa, son estos garrafones de 5 litros, como los que venden aquí de agua pura, de Nestlé, agua viva, estos de 5, estos les decía como galones de 5 litros, 4 litros, es el más grande y ese compraba, porque tampoco me acostumbré a tomar de la llave. Yo creo que estaba pues muy, muy acostumbrado a lo que pasaba en México, que no era muy recomendable tomar de la llave, y me generaba ahí cierta complicación. A menos que ya de veras no tuviera agua, terminaba consumiendo eso. Adelante. ¿Usted es lo que hacen los extranjeros aquí en México? Comprar botella, bueno, ya embotellado, el agua y los refrescos. No toman nada aquí de un vaso o algo así. No, ellos vienen y tratan de que sea todo embotellado. Sí. Yo allí hacía lo mismo, porque digo, no me acostumbraba, porque aquí en México, como tú bien decías, Yatsiri, si tomas agua de la llave, pues no es muy saludable,
y tenemos garrafones, los de 19 litros, y así es como tomamos. Entonces yo lo veía por ese lado, nunca me pude acostumbrar. Y a los europeos, fíjate, cuando vienen a México les dan ciertas recomendaciones también, que tengan cuidado con esto del agua. El agua de la llave no es para beber como lo hacen allá, y entonces por eso tienen que comprar pues productos embotellados, ¿no? Para dar certeza. Nosotros somos muy aguantadores. Si comemos tacos afuera del metro, fuera de la Capu o en el Paseo Bravo, nuestro organismo es muy fuerte, el de los mexicanos, y entonces aguanta de todo. El de los europeos es más sensible, ¿sí? Y entonces por eso batallarían un poquito con estas cuestiones. Bien, si me dan la oportunidad sigo avanzando. Tomaba este. Fíjense, este es un restaurante típico francés, tiene una terraza, ahí la gente está tomando sus alimentos al aire libre, o un salón interno, también con alimentos preparados, y también la barrita. Aquí no es tan común como en España, lo que les decía, que estar de pie consumiendo. Normalmente sí hay mesas donde la gente se sienta, disfruta de sus alimentos. Este es el Palacio de Versalles. Tomo esta fotografía pues como referencia también para el transporte, pero este es el Palacio de Versalles que nos comentaban hace algunas sesiones. El Palacio de Versalles es uno de los atractivos más importantes de la zona conurbada de París, ¿no? Entonces, por eso lo voy tomando. ¿Qué me falta? Este sería como un menú de los que van a encontrar normalmente en Europa, en París, para ser específico. Fíjense, París, decíamos, tiene la gastronomía típica parisina, pero también con la mezcla y con la migración que se ha generado árabe como africana, ha incluido en su dieta básica productos que no son originarios de París, pero que ya la gente los ve como habituales. Uno de ellos es este que se llama kebab. No sé si lo han escuchado. Este kebab es un platillo árabe y que, si se dan cuenta, es muy similar con un producto que nosotros manejamos. Es similar al taco árabe poblano, solo que hay una diferencia. El taco árabe poblano está elaborado con carne de cerdo y el kebab normalmente está elaborado con carne de res o pollo. Y si se dan cuenta, pues es una tortilla mucho más grande, es también de mayor dimensión que el taco árabe, porque además de la carne, en el interior de esta preparación lleva generalmente verdura, jitomate, cebolla y lechuga. Y así es como se sirve, y este es un alimento típico ya de la zona árabe y también de París. Y muy económico, muy sabroso. Yo les decía que a mí me gustan mucho los tacos árabes, y uno de los platillos que más extrañaba estando en Europa eran los tacos árabes, y este era como el más parecido, el más cercano a los tacos árabes. Claro, sin salsa, y también un poco más caro, porque este menú que ven ahí en la fotografía, que decíamos es de los más económicos, te cuesta más o menos 5 euros. No es cierto, te cuesta más o menos entre 6 y 8 euros, ¿vale? Ya incluye la bebida, ya incluye las patatas, y también incluye pues ya el plato fuerte, ¿no? Estamos hablando que son 160 pesos más o menos de poder adquirir o poder comprar este menú. Y aquí en Puebla, pues un taco árabe que les gusta en la Oriental, que son como los más caros, costará unos 30 pesos. Entonces, pues hay algunas diferencias, pero a mí me ayudaba mucho porque me dejaba, me ayudaba a evitar extrañar los tacos árabes. ¿Qué más me falta? Y con este vamos a terminar, ¿sí? ¿Cuáles serían los lugares turísticos para visitar en París? Igual, hay monumentos, hay museos y galerías. Los museos y las galerías es lo más común, lo más importante. Parques y jardines también se utilizan mucho, como lo hacían los españoles. La gastronomía es uno de los atractivos más fuertes, y la moda es otro de los referentes para visitar. Aquí les pongo algunas fotografías. Estas son mías, estas fotografías yo las tomé. Esta es la Catedral de Nuestra Señora de París. Decíamos que esta, pues bueno, se enfrentó al incendio y está en reparación, ya no hay un acceso libre, ¿no? Cuando estaba abierto, pues la gente puede pagar por subir al campanario, hacer el recorrido, visitar, estar cerca de las gárgolas, recorrer la parte de las torres. Entonces es un recorrido muy bonito. Mucha gente visita la catedral o visitaba la Catedral de Nuestra Señora de París. Estos son los Campos Elíseos. Esta fotografía está tomada desde el
Arco del Triunfo, y aquí te presenta toda la gran avenida que significa los Campos Elíseos y pues toda la variedad de actividades económicas, recreativas que te vas a encontrar en la zona, ¿sale? Otro de los típicos, pues no hay ni siquiera que explicarlo, es la famosa Torre Eiffel. Esta Torre Eiffel está circundada por espacios de jardines muy extensos, muy amplios, y ahí la gente que llega al destino normalmente se sienta, se compra una botella de vino, es legal, compras una botella de vino, te pones a tomar una copa de vino y estás observando la Torre Eiffel. Por la noche, ahí, no recuerdo si es a las 10 de la noche todos los días, hay un espectáculo de iluminación en la Torre Eiffel. Entonces la gente igual va en la noche, se sienta ahí en los jardines que están circundando la torre y se ponen a observarlo, ¿sí? Es algo de lo más común, de lo más bonito. Cerca a la Torre Eiffel se encuentran muchos espacios comerciales como estos kioscos de venta. Vas a encontrar souvenirs, vas a encontrar algunos alimentos como muy rápidos, ¿sí? Encontrarás crepas, encontrarás palomitas, cosas muy sencillitas como fast food, y vas a encontrar algo que está atrás que es muy común. Cerca de toda esta zona va a haber muchos carruseles, ¿sale? Es como también uno de los atractivos más comunes y más representativos. Entonces, ahí lo tomamos. Y aquí está que sería el Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles es el último, decíamos, último, me refiero porque está lejos de la ciudad, hay que trasladarse en metro como unos 45 minutos para llegar ahí. No es ilegal, puedes tomar fotografías. Lo único que no se puede es este espectáculo, no lo puedes grabar. Y es más por un contrato de exclusividad. La empresa que hace esta iluminación, lo que busca es que nunca se transmita, no vas a encontrar ningún video, no vas a encontrar ninguna fotografía del espectáculo nocturno por el convenio que existe con la empresa que lo ilumina y con la ciudad de París, con la intención de que la gente pueda ir y vivirlo en vivo, ¿sale? Es por eso, ¿sí? Entonces, que no se permite. Tú lo puedes tomar, pero es difícil que puedas encontrar en internet porque si se sube de inmediato se baja y entonces esta situación se genera. Hay policías circundando, revisando, aunque es imposible que puedan verificar a todos porque hay muchísima gente, pero es más por este convenio de la empresa que hace la iluminación con la administración de la torre y también con el gobierno parisino. ¿Qué más me falta? Que les decía, los que son muy románticos, ¿sí? Y los que tienen la intención de sellar su relación y su amor con sus parejas, pues se recomienda que vayan a este puente del río Sena. El río Sena es el que está ahí de fondo. Estos puentes atraviesan el río y conectan pues dos puntos de la ciudad de París. Se recomienda que si son o que quieren mucho a su pareja y quieren sellar su noviazgo, pues vayan ahí y coloquen su candado, ¿sí? Les decía que esto se empezó a prohibir porque está generando mucho peso para la estructura de puentes, es una gran cantidad de peso, pero ¿qué pasa? Pues la gente no hace caso. Entonces lo que hizo la administración de París, el ayuntamiento, es que cada año retiran estos candados, los cortan todos, hay personal que se dedica a cortarlos, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues lo utilizan para a lo mejor reciclarlos, fundirlos y generar algunos materiales que les puedan ser útiles. Y entonces esto va a pasar que año con año se va a cortar, se va a acabar y entonces la gente sigue llenando todos estos candados. Fíjense, algo de lo que a mí me pareció más bonito es que a lo largo del río Sena vas a encontrar estos botes, ¿sí? Que tienen inclusive servicio de alimentos, restaurantes incluido, y vas a pasear por todo el Sena, a lo mejor 1 o 2 horas, vas a disfrutar pues de todas las bellezas que están alrededor, pasas cerca de la Torre Eiffel, pasas cerca ¿qué más me falta? Cerca de la Catedral de Nuestra Señora de París, y ahí vas disfrutando el paseo, entonces vale mucho la pena. Y si se dan cuenta, en estos puentes que te bajan para abordar, ¿sí? O para estos embarcaderos, también hay algunos restaurantes, algunas cafeterías, alimentos sencillitos, donde tú puedes consumir, ¿no? Entonces, vale mucho la pena. Fíjense, hay una marca que se llama Abercrombie, que creo que es americana. Este espacio es una casa
es una boutique de esa marca. Y entonces los chicos que están ahí son encargados o son tipo hostes y le dan la bienvenida a los visitantes. Hay mucha gente que hace fila para poder entrar a esta boutique y poder comprar los productos de moda, las tendencias en cuanto a esa marca, que es una marca pues costosa, de lujo, exclusiva, ¿no? Aunque es como un concepto muy informal, camisas, jeans, etcétera. Entonces, ese es uno de los sitios. Y a mí me sorprendió ver que había, en ese momento ya habían accesado las personas, pero hacen fila las personas para poder comprar productos en esta boutique. Entonces, es ya algo de lo que cada quien pues va planteando, ¿sí? Otra cosa importante, también el fútbol es un atractivo. ¿Qué se hace con esto? Hay muchas tiendas del equipo parisino, que es el local, el Paris Saint-Germain, y este tiene tiendas a lo largo de Campos Elíseos, en algunos otros puntos de la ciudad, y entonces es muy común y es muy recurrente que las personas lleven o que adquieran uno de estos productos a manera de recuerdo. Entonces también es ahí. Otro punto, decía, los jardines es algo importante para las personas. Fíjense, está llenísimo. Son el jardín, se me está olvidando el nombre, los jardines de San Germán, así se llama, ¿sí? Es un espacio igual, dentro de la ciudad es un pulmón natural, donde hay muchas áreas verdes. Este era un palacio, ahora son oficinas del gobierno, ahí despachan algunos servidores públicos, y lo que hace la gente en París es ir ahí a tomar el sol. Se sientan, se compran alguna bebida, una cerveza, un vino, conviven ahí, un alimento, una botana, están platicando y disfrutan de los espacios al aire libre. Esto es muy bonito, ¿eh? Y les decía, la gente parisina pues es muy abierta a disfrutar los espacios al aire libre, claro, cuando el clima lo permite, porque es una ciudad muy fría. Normalmente en primavera y en verano es cuando pueden salir, ¿sí? Este es otro de las imágenes de los restaurantes parisinos, si se dan cuenta, muy típico. Este es el concepto general, el concepto habitual. Aquí les pongo fotografía de una zona que se llama Quartier Latino, o es el barrio latino, y este es famoso porque mucha gente de otros países llegó a vivir ahí y estableció restaurantes de todo tipo de comida. Entonces, en el Quartier Latino, en el barrio latino, lo que vas a encontrar es un menú gastronómico no solo parisino, sino de muchas partes del mundo, y ya es típico porque pues los turistas se acercan ahí a comer, además de que tiene un buen precio generalmente, ¿sale? Otro de los atractivos obligatorios es este famosísimo Museo del Louvre, ¿sí? Donde pues la gente puede disfrutar tranquilamente pues de la cultura, de la historia y de las artes, ¿sale? Esta es una de las entradas muy características, esta entrada piramidal, ¿sí? Otra de las entradas son las puertas que están en la parte trasera. Tú, dependiendo por donde quieras accesar, sin problema lo puedes hacer, ¿sale? Este es el parlamento parisino. Si se dan cuenta, también utiliza este estilo jónico, dórico, retomado de la construcción griega, ¿sí? Muy representativo también. Este no tiene acceso libre, es únicamente para los políticos. Lo importante ahí, pues bueno, es la fachada, ¿sí? Otra vez tomo las tabernas. Las tabernas, además del restaurante, pues se convierten en los espacios en donde por la noche la gente se acerca a tomar una cerveza, a convivir con sus amigos, y el mismo concepto, ¿eh? Todos tienen terrazas al aire libre, además de espacios dentro. La mayoría de personas consume o toma bebidas fuera del restaurante en estas terracitas. Este es la Plaza de la Concordia. La Plaza de la Concordia es digamos que un centro representativo, porque ahí están cerca muchos edificios de la parte gubernamental, y también está ay Dios mío, ¿cómo se llama? Recuérdenme el nombre de esta estatua central que está ahí. Es parte de la cultura egipcia. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman? Ay Dios mío, se me olvida. Bueno, tengo que recordar el nombre, pero esta torre, ¿sí?, en forma puntiaguda y con punta de oro, es una de las formas más representativas de la cultura egipcia. Dios mío, ¿cómo se me está olvidando? Lo investigo, y la próxima clase, no recuerdo el nombre, se los comento. Seguramente ustedes lo han visto o lo van a ver, pero este es uno de los puntos más representativos, ¿sale? ¿Y qué me faltaría? Este es el Teatro de París, también fíjense, muy bonito, remates en lámina de oro, es algo ostentoso, bonito, pero pues bueno, es parte de lo fundamental. Estas se las platicaba,
Estas fotos también son mías. Algo de lo más bonito que vas a encontrar en cuanto a arte son estas dos obras, ¿no? La Venus de Milo a la izquierda y a su derecha la Gioconda, ¿sí? Hay una cantidad tremenda de personas para poder accesar, para poderla visitar, y no está, la Gioconda no está, bueno, está abierta al público, pero está colocada en una pared, y esa pared tiene encima una protección con cristal, para que se mantenga y que nadie se pueda acercar, porque anteriormente la tenían abierta, y entonces con los estudios y con esto que han hablado, pues podría generar un poco de riesgo en el buen mantenimiento de la obra. Por eso, entonces, se resguarda como en una cápsula de cristal, ¿sí? Estos son el Palacio de Versalles, estos son los jardines del Palacio de Versalles. Fíjense la majestuosidad de los espacios al aire libre. Los emperadores, inclusive Napoleón llegó a vivir ahí en alguna ocasión. Estos espacios tremendos para que ellos pudieran recorrer, caminar. Hay en este sitio del Palacio de Versalles, tú puedes contratar un tour en un vehículo, ¿sale? Que te está trasladando por todos los jardines porque son sumamente extensos. La Catedral de Nuestra Señora de París con las gárgolas y teniendo ahí como fondo a la Torre Eiffel, y decíamos al río Sena, ¿sí? Este es el Petit Palais o el pequeño palacio, que normalmente también se ubica o se dedica a las artes, principalmente a la música, ¿sí? Y a la ópera. Es de los más importantes también, de los más representativos. Que sería otro de los puntos importantes, el famoso Arco del Triunfo, donde, pues bueno, se manifestaba la grandeza del país, y abajo del Arco del Triunfo siempre hay una ¿cómo llamarlo? Pues es un tipo pebetero que está siempre encendida, es una llama constante que los parisinos mantienen en honor, pues, a toda la historia que han vivido, ¿sí? A todos los mártires de las cuestiones bélicas que se han enfrentado, y ahí se mantiene. En 1998, cuando fue el Mundial, fue la única vez que se apagó, y se apagó porque un mexicano se orinó en este tipo de pebetero, ¿sale? Nunca en la historia se había apagado desde que se construyó, y un mexicano se orinó ahí y lo apagó. Imagínense qué imagen a veces proyectamos los mexicanos en el extranjero. Y con terminaría. Este es el último, el Arco del Triunfo. Muy bien, chicos, espero no haberme ido muy rápido, pero teníamos que terminar estos dos en la sesión de hoy. Y no sé si tengan algo que comentar, alguna duda, alguna situación para que la podamos aclarar, chicos, chicas. Ya estamos prácticamente terminando, decíamos, la unidad correspondiente a Europa, ¿sí? Únicamente les comento la tarea, les digo, voy a subirles el link del recorrido virtual dentro del Museo del Louvre, ¿sí? Les voy a pedir que visiten algunas de las salas que nos marca ahí, y que nos coloquen, por favor, ahí un resumen de qué es lo que vivieron, qué es lo que más les gustó, y algunas capturas de pantalla de las salas que también fueron las de su preferencia, ¿sí? Esa sería la tarea para esta semana. Y bueno, pues seguiremos avanzando en el conocimiento de los atractivos. ¿Qué estamos hablando? El próximo martes cerraremos con Italia, será lo último que veamos de Europa, y a partir de ahí ya vamos a cambiarnos hacia el continente asiático, ¿sí? Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar? ¿No? Si no tuvieran, pues entonces subo la tarea Classroom, ahí la revisan y ahí publicamos, ¿sí? Pues cualquier cosa, cualquier situación, estoy atento, y nos encontramos entonces el próximo martes, chicos y chicas, si son tan amables. Que tengan buena tarde, cuídense mucho, nos vemos pronto, hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós, Gracias, profe. descansen.